Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Espero que estén todos bien en sus casas este día domingo. El mensaje de hoy está basado en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. La palabra del Señor dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo invito a que tengamos un tiempo de oración. Amado Dios, rogamos, oh Padre, que todo a través de tu Espíritu Santo pueda guiarnos en la exposición de la palabra, pueda guiarme a mí para exponer fielmente tu revelación, tu verdad, y lo que tú quieres también decirnos en esta mañana de domingo también a toda tu iglesia. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, no de los méritos nuestros, sino de los únicos méritos de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Titulé este sermón con el siguiente título: Haciendo visible el reino invisible de Dios. Juan Calvino dijo que uno de los objetivos de la iglesia es hacer visible el reino invisible de Dios. Y yo pensé en relación a lo que es invisible e invisible. Y entendí que algo que sea invisible o que no podamos ver no quiere decir que no exista o que sea poco importante. Esto hoy, todo lo podemos ver y comprender claramente con la pandemia que estamos viviendo y sufriendo en Chile y en el mundo. Un virus microscópico solo es posible detectarlo cuando se manifiestan los síntomas, la incapacidad respiratoria de moderada a grave y tristemente en algunos casos el fallecimiento de la persona. Pero este ejemplo nos muestra que por los síntomas presentados el virus existe. De igual forma, pero en un extremo totalmente opuesto, podemos utilizar el mismo ejemplo que al identificar ciertas características podemos comprender que el reino de Dios es real y está presente en medio nuestro. Desde que Jesús inició su ministerio, Marcos registra en su evangelio las palabras de Jesús, que dice en el capítulo 1, versículo 15: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y ya en los versículos de Hechos de este libro, Lucas nos presenta el momento justo previo a la ascensión de Jesús, después de 40 días haber compartido con sus discípulos, y 10 días antes del Pentecostés. Aquí hay que entender también una realidad teológica, que es la Trinidad que se hace cargo del proceso de la misión de Dios. Es Dios Padre que envía al Hijo, el Hijo que muere por uno, y el Espíritu Santo es el que entrega su poder a esta nueva iglesia, y a esta iglesia que está conformando en Cristo. Y es en estos versículos donde la palabra del Señor nos muestra 3 características y un desafío para hacer visible el reino de Dios invisible. Como primera característica, debemos comprender correctamente el reino de Dios. Y esto en el versículo 6, el cual dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús, después de haber resucitado, pasó 40 días con sus discípulos, comiendo, conversando, enseñándoles sobre el reino de Dios y el establecimiento de este mediante su resurrección y posterior ascensión. Y los discípulos se reúnen para hacerle la última pregunta a Jesús: ¿Sí restaurará en ese tiempo el reino de Israel? Lo más probable es que los discípulos estén preguntando quizás por el orden político y territorial de Israel, pensando quizás que ellos mismos serían esos verdaderos líderes religiosos y poderosos de esa época. Pero lo que acá nos demuestra un poco, podemos también deducir, es que se evidencia la limitada idea del reino de Dios que tenían los discípulos. Este reino no es un reino más que entra en la pelea de los sistemas políticos de nuestra sociedad. El reino de Dios no está limitado a la lucha de poderes o de quienes dan su vida por tener un puesto de algo rango.
¿Cuántas veces hemos pensado, hermanos, equivocadamente que el reino de Dios se limita a lo que nosotros estamos haciendo, o al lugar donde está ubicada nuestra iglesia, o a lo exitoso que nosotros podamos llegar a ser? La acción del reino de Dios no tiene un terreno en el cual limitarse, ya que el gobierno de Cristo es universal y su majestad cubre toda la creación. Por tanto, la ética del reino de Dios, ¿qué va haciendo? Va evidenciando lo corrompido de los valores en los cuales están conformadas las sociedades, incluyendo nuestra sociedad. Todo alguna vez en estos días de pandemia, o de cuarentena voluntaria, de cuarentena obligatoria, hemos dicho que todo vuelva a la normalidad, o cuánto nos gustaría que todo volviera a la normalidad. Pero mi pregunta, hermano, es ¿a qué normalidad queremos volver? La pandemia ya nos ha estado mostrando verdades muy incómodas. Y esto porque nuestra antigua normalidad, entiéndase antigua normalidad, estaba diseñada en un conformismo súper pecaminoso, que nos anestesió ante las injusticias que sabíamos que nuestros prójimos estaban viviendo, y viviendo todos los días, y nosotros guardamos silencio, o quizás miramos hacia el costado. Y me refiero específicamente, hermanos, al hambre, a la violencia intrafamiliar, niños, jóvenes, adultos mayores. Familias están sufriendo todas estas consecuencias todos los días. Y esto lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Es como si nosotros fuésemos encargados de estar en detección de metal en un aeropuerto. Y la persona pone su bolso en la cinta y pasa, y nosotros vemos por la cámara y vemos que aparece en la imagen algo metálico. Y es un arma de grande calibre, una metralleta. Y pasa al bolso y nosotros decimos, ok, perfecto. Después le decimos a la persona que pase por este arco detector de metales y las alarmas empiezan a sonar, las luces rojas empiezan a moverse, la gente empieza a llegar, la PDI se acerca, todos preocupados, y nosotros le decimos, no, tranquilo, adelante caballero, por favor, tome su bolso y que tenga un buen viaje. ¿Se dan cuenta de lo ridículo que es la escena? Esa persona en ningún momento entendió cuál era su rol en la revisión de metales y artículos prohibidos en un aeropuerto. Y eso nos pasa a nosotros también cuando no comprendemos bíblicamente el reino de Dios. Esta es la realidad en la cual estábamos acostumbrados y nosotros le llamamos normalidad. Por eso también me sigo preguntando, ¿qué será que es lo que queremos volver? ¿O a qué será lo que queremos volver? ¿Es a esa normalidad? A esa normalidad en donde no empatizamos con quienes con o sin pandemia siguen sufriendo y muriendo sin esperanza. Por eso, hermanos, creo que nuestra limitada comprensión del reino de Dios hace que también limitemos los efectos del reino de Dios en nuestras vidas y, por consecuencia, los efectos del reino de Dios en nuestra sociedad. Por eso, como primera característica, para hacer visible el reino invisible de Dios, debemos, sí o sí, hermanos, comprender correctamente el reino de Dios. Ya como segunda característica, debemos confiar plenamente en los tiempos de Dios. Vaya por favor al versículo número 7. Y dice así la palabra del Señor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La ansiedad de una pregunta con dudosas intenciones de parte de los apóstoles recibe en este caso la más tierna respuesta de Jesucristo. Por más que la pregunta hubiese arruinado el momento, como decir, ahora voy ascendiendo y ustedes me hacen esta pregunta, no. Pero Jesús no hace eso. Les dice tiernamente que ellos nunca sabrán cuándo sería esta restauración del reino de Dios, porque solo lo sabe el Padre. Creo necesario que nos podamos detener estas dos palabras que Jesús utiliza y en modo plural, relacionadas al tiempo. La primera es el tiempo cronológico, la cual apunta a las etapas o épocas en las cuales, ya sea en ese mismo instante o a futuro, el reino de Dios irá siendo revelado y establecido. Y la segunda, como utiliza como sazones, tiene que ver con
las oportunidades de Dios, lo que podemos relacionar con el proceso de madurez de un fruto, el cual al llegar a un proceso de crecimiento, de dar chiquititamente un fruto, va creciendo, hasta llegar a ser un fruto dulce y agradable y muy delicioso para la persona que lo cosecha. Así que, entendiendo esto, y quizás aplicándolo un poco más a nuestra realidad actual, la pregunta de los apóstoles no es tan equivocada de cierta manera, en relación a que en cualquier situación que tengamos que esperar, y a usted y a mí también nos ha tocado esperar en distintas situaciones, pero en este caso ya sea en medio de toda crisis social o esperar en medio de cualquier emergencia sanitaria, o esperar en medio del dolor o la pérdida de seres queridos, en medio de la necesidad físico-espiritual, todo humano se pregunta por qué ocurre esto y hasta cuándo va a seguir ocurriendo esto en nuestras vidas. En relación a eso, podemos también entenderlo de la siguiente manera. Yo hace un tiempo, en febrero, antes de la pandemia, le compré un regalo a Lucas en China. Yo soy un poco ansioso y los primeros días de la primera semana fue todos los días hablando lo mismo. Ya compré el regalo, ya lo están preparando, ya viene en camino. Y veía siempre en qué lugar venía del envío. Y siempre decía, ha sido enviado al aeropuerto, se ha enviado al aeropuerto de China, se ha enviado al aeropuerto de China. Y al cumplir el mes, se me empezó a olvidar. Y ya como que empecé a hacer otras cosas y se me olvidó. Y llega el momento, y me llega un mensaje que fue enviado y ya llegó a Chile. Obviamente yo ansioso, mi ansiedad comenzó a crecer. Y llegó el momento en que, ya, ¿y cuándo va a llegar? Si ya está en el aeropuerto de Santiago, estamos a 1 hora y media de Santiago, debe estar ahora llegar en cualquier momento. Y no, y pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y después me llega, ha tenido problemas con el envío. Y yo dije, pero ¿cómo? Si estaba aquí, ¿cómo va a tener problemas? Yo lo voy a buscar. Pero no, tenía que esperar. Entre mi ansiedad y la espera fue como muy complicado. Y después se me olvidó completamente. Se me olvidó completamente el regalo. Y de repente perdí toda esperanza. Y cuando la había perdido completamente, tocan el timbre. Y me dicen acá, Nicolás Abarca, tome, aquí está su paquete. Y lo reviso y claramente era el regalo de Lucas. Por eso creo que lo que yo viví, quizás también usted lo ha vivido muchas veces, pero creo que esto refleja un poco lo que Jesús estaba respondiendo a los discípulos. Que ellos debían encontrar un equilibrio entre la ansiedad en el establecimiento del reino de Dios y la confianza que deben depositar que Dios tiene preparados los tiempos en que irá manifestando el reinado de Cristo, hasta establecerlo por completo en su segunda venida. Esto lo podemos quizás entender mejor de la siguiente manera. Si nos tornamos ansiosos y perdemos la esperanza, podemos caer en la angustia. Por otro lado, si confiamos plenamente en Dios y dejamos nuestra natural ansiedad o expectativa del reino de Dios, podríamos caer en un relajo sin sentido. Las diferentes formas de actuar de Dios, en este caso por eso, son oportunidades de la restauración para hoy, para ahora. Y que nos dan seguridad de su reino es real. Nos da seguridad de que este reino sí y verdaderamente es real, y el cual no deja de avanzar, y que podemos ir reconociendo el actuar de Dios en nuestro alrededor, incluso en medio de las más profundas crisis que vivamos, tanto personales como sociales. Por eso, hermanos, como segunda característica, para hacer visible el reino de Dios invisible, debemos confiar plenamente en los tiempos de Dios. Como tercera característica, debemos ser equipados por el Espíritu Santo. En el versículo 1, primera parte, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el versículo anterior le dice Jesús a los discípulos que ellos nunca sabrán los tiempos y la oportunidad de las cuales verán los frutos de justicia, porque no tienen control de eso. Y ahora agrega, pero recibirán poder. Jesús con el pero quería decirles que los discípulos no saben los tiempos, nunca lo sabrán, pero ellos serán los enviados por medio de quienes se irá mostrando el reino de Dios en la tierra. Y no solo eso, sino también que recibirán poder. Pero, ¿y en qué consiste este poder del Espíritu Santo?
sé lo que no consiste. Partamos por eso. Este poder del Espíritu Santo no es el poder económico para construir un imperio. El poder del Espíritu Santo no es el poder político para forzar decisiones en un país. No es el poder social para generar revoluciones militares o sociales. El poder del Espíritu Santo no es el poder psicológico mediante el cual puedan someter a las masas para que vivan de acuerdo a lo que diga solo una persona, sino que es el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ellos. Y este poder, primeramente, es la tercera persona de la Trinidad que viene a traer salvación, a transformar sus vidas, a confrontar sus pecados, a guiar sus vidas y a consolarles y a animarles en todos los tiempos difíciles que estén viviendo. Ese es el Espíritu Santo, ese es el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que viene a hacer con nosotros hoy. Y eso es lo que está haciendo hoy en medio nuestro el Espíritu Santo. Entonces no pude dejar de preguntarme lo siguiente, hermanos. ¿Cuál es la importancia que le damos al Espíritu Santo en nuestras iglesias? Iglesias del mundo, toda la iglesia cristiana. ¿Cuál es la importancia que le damos al Espíritu Santo en nuestra iglesia? Y también, ¿cuál es la importancia que le damos al Espíritu Santo en nuestras vidas, en la suya como en la mía? En mi etapa de crianza, con Lucas jugando aquí esta semana, estaba jugando con él y él de repente se aparta y empieza a caminar. Pero el problema es que no camina mirando hacia adelante, camina mirando hacia el lado. Y yo mirándolo, ¿por qué hace eso? ¿Qué está mirando? No vi que él caminaba directamente hacia el borde de un muro. Y él siguió caminando. Y yo le dije, Lucas, cuidado. Y me di cuenta que mi advertencia fue muy tarde, porque él dio el grito, cayó y empezó a llorar. Ahí me di cuenta de dos cosas. Primero, que él necesita un guía, y segundo, que yo soy un pésimo guía. Un guía muy malo, proactivamente hablando. Pero eso también no ocurre a nosotros. Nosotros necesitamos de un guía. Ciertamente necesitamos de un guía. De alguien que nos corrija, ya que nuestros pecados, y usted sabe y yo sé, que nos hace ser muy torpes y fallar siempre en hacer la voluntad de Dios. Pero aquí entra el Espíritu Santo, que es el que nos corrige, nos guía, anima y consuela en medio de nuestras diferentes situaciones difíciles e incluso de nuestras alegrías cotidianas. Esto nos da a comprender que vivir de acuerdo a la ética del reino de Dios requiere que el Espíritu Santo primeramente transforme todo lo que somos, nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras prioridades, nuestras convicciones, para que Cristo, ¿qué tiene que hacer en nosotros? Reine en nosotros. Y de esa manera llegar a hacer que esta transformación del Espíritu Santo nos vaya haciendo cada vez más parecido a la imagen de su Hijo Jesucristo. Otra cosa importante también que nos muestra el texto es que el derramamiento del Espíritu, como dijo un teólogo, comprendía el nacimiento de una comunidad habitada por el Espíritu, la iglesia de la nueva era. Es de vital importancia comprender entonces que en cualquier contexto, pero en especial en el contexto de pandemia que estamos viviendo hoy, de crisis sanitaria, la iglesia debe y tiene que profundizar el conocimiento del Espíritu Santo y en el actuar de Él en cada uno de nosotros, tanto en su iglesia como en medio nuestro, como en nuestras vidas. Así como lo hizo el Espíritu Santo en el libro de Hechos, el cual viene transformando vidas, formando comunidades unidas en amor en Cristo y equipándolas para que lleven la justicia, paz y amor del reino de Dios a todos los lugares. Por eso, hermanos, como tercera característica, para hacer visible el reino invisible de Dios debemos ser equipados por el Espíritu Santo. Y no sé si se recuerda, pero le dije que tenía 3 características y un desafío. Y acá viene el desafío. Debemos dar testimonio de Jesús con nuestras vidas. Dice la segunda parte del versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el punto anterior vimos que la iglesia estaba siendo constituida, al que Jesús le dice a ese grupo de personas que el Espíritu Santo sería derramado sobre ellos, lo cual traería transformación a sus vidas
y los capacitaría para cumplir la misión de Dios. Y la misión de Dios consiste en ser testigos de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y en cada rincón de nuestra ciudad hasta lo último de la tierra. La palabra testigo tiene dos características importantísimas. Primero, la palabra testigo refiere a que alguien que ha presenciado algún hecho. Y por otra parte, por segunda definición, es que a causa de ese hecho esta persona promueve una causa y está dispuesto a dar su vida por esta. Es decir, que nuestra forma de vivir solo traerá sentido para los otros, para los ciudadanos, para las otras personas que no creen en Cristo, cuando nos comparen con la vida de Jesucristo. Nuestra forma de vivir solo tendrá sentido para los otros cuando nos comparen con la vida de Jesucristo. Un teólogo dijo que si juntamos vidas transformadas, testimonio verbal, servicio sacrificial y comunión fraterna, se verá el cuerpo de Cristo como un farol de fe, de esperanza y de amor en una sociedad romana decadente. Este es el llamado que nos hace el Señor hoy. Este es el llamado que nos hace a cada uno de nosotros y a nuestras iglesias. Que en medio de esta enorme tormenta de temores e incertidumbre en la que estamos viviendo como país y que está viviendo todo el mundo por esta pandemia, la iglesia tiene una misión. Y la iglesia y cada cristiano, en cualquier parte que esté pasando su cuarentena o al salir a trabajar o en su hogar, tiene la responsabilidad de ser en las manos de Dios el farol de fe, esperanza y de amor que hace visible el reino de Dios en cada una de las ciudades, luz que tanto necesita nuestro país. Por tanto, hermanos, para hacer visible el reino invisible de Dios, tres características y un desafío. Primero, debemos comprender correctamente el reino de Dios, debemos confiar plenamente en los tiempos de Dios, debemos ser equipados por el Espíritu Santo. Y el desafío, debemos dar testimonio de Jesús con nuestras vidas. Para terminar, hermanos, les dejo una pregunta, para que la reflexione durante la semana, la reflexione durante el día domingo. ¿Estás dispuesto a ser el farol que hace visible el reino invisible de Dios? ¿Estás dispuesto a ser ese farol hoy? Con todas las características del reino de Dios y todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a ser ese farol que alumbra distintas partes y rincones de la ciudad en las manos de Dios? Que el Señor sea con nosotros en este día y que empiece a fortalecer a nuestra iglesia, pero también fortalecernos a nosotros mismos como hijos de Dios, que asumimos la misión de Dios de llevar y extender en nuestra ciudad el reino de Dios de justicia, de amor y de paz. Les invito a que tengamos un tiempo de oración. Amado Señor, te agradecemos, Padre, por la exposición, primero por tu palabra, que es clara en decirnos y en instruirnos, pero también porque nos permites meditar en ella. Gracias, Señor, porque tu resurrección y tu ascensión son esencial para comprender, Señor, que la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, Señor, te rogamos que primero tú nos des una correcta comprensión de tu reino. También tú nos des plena confianza, Señor, plena confianza en tus tiempos. También tú nos puedas equipar con tu Espíritu Santo para asumir este desafío que tú nos pones hoy a tu iglesia, de ser testigos de Jesús con nuestras vidas en nuestra ciudad. Ayúdanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, a nosotros, llena con tu Espíritu Santo a tu iglesia, para poder hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo, y que tú te lleves y recibas toda la gloria y honra con todo lo que hagamos en nuestras vidas y todo lo que hagamos como iglesia. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén.